Enfermedades espirituales. Lamentablemente no nos enseñaron a manejar nuestras emociones, la parte almática, ¿cierto? En muchos casos ni siquiera se sabe qué es una emoción. Y ustedes bien lo saben que nosotros somos emocionalistas, ¿cierto? El alma es la que contiene las emociones. Entonces, desde nuestros ancestros, desde nuestros padres, maestros, familias, iglesias, pastores y aún la sociedad en general, el tema es de ignorancia. Por eso nosotros vivimos como vivimos. Nosotros podemos decir que somos cristianos, pero el problema es ese, que no por decir que somos cristianos ya somos libres. Cada uno de nosotros debe pasar por procesos espirituales, ¿sí? Entonces, sin embargo, este tema de la salud espiritual hay que saberlo discernir. ¿Por qué? Porque la medicina, ellos nunca disciernen lo espiritual, ellos disciernen lo natural, lo carnal. Ellos siempre van a la parte práctica, pero nunca pueden ir a la parte espiritual. Entonces, en estos seminarios nosotros tenemos que aprender a manejar la parte espiritual. Que lo que la medicina dice, sí, nosotros la respetamos porque para eso estudiaron ellos, pero no la compartimos, porque muchas veces ellos son humanos y se pueden equivocar. La tecnología se puede equivocar porque la tecnología es hecha por el hombre, pero el único que no se equivoca, ¿quién es? ¿Por qué? Porque Él nos hizo a hechura y semejanza en espíritu, ¿cierto? Entonces, Él conoce nuestros comportamientos, nuestras actitudes, nuestras emociones, nuestras necesidades. Él conoce todo lo que nosotros somos. Y Él quiere cada día suplir nuestra parte espiritual. Él siempre quiso, y si tú miras de Génesis, desde Génesis hasta, creería que hasta Apocalipsis, toda la Biblia, siempre el Señor trató de hablar primero en espíritu y después en carne, pero no lo entendieron. Entonces dice la palabra que de Génesis a Malaquías, Yahweh caminó como un intangible, nadie lo conocía, nadie lo veía. En el Nuevo Testamento camina en los 4 evangelios como carne, ¿cierto? Pero en el 5.º libro del Nuevo Testamento, Hechos, Él camina como espíritu nuevamente, ¿cierto? Y sin embargo, nosotros a estas alturas no discernimos. Entonces, las luchas que nosotros tenemos no es contra el hombre, contra la mujer, es el espíritu. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a quitar algún esquema o escama. Hay espíritus que son malos. Por eso hay personas que son malas, de mal corazón, sus comportamientos siempre son malos, sus actitudes son malas y son personas que difícilmente pueden cambiar. Entonces, ese espíritu negativo choca con un espíritu positivo. Por eso viene la lucha entre nosotros como cristianos. Y dice la palabra que todo hombre se levantará contra el hombre, nación contra nación. No es una nación, sino lo que está dentro de la nación, que son los habitantes. Entonces, nosotros vivimos en rivalidad. Llámese cristiano, llámese como se llame. No vivimos en completa paz. Nosotros vivimos como, dicen por ahí, como perritos y gaticos, ¿cierto? No nos soportamos. Si nosotros miramos angelología, que la segunda parte la tenemos que ver, cómo los espíritus, cómo los ángeles que están en el cielo sí pueden compartir. Y nosotros aquí en la tierra, ¿por qué no podemos compartir? ¿Sí ve? ¿Por qué hay tanta desidia? ¿Por qué hay tanta rivalidad? ¿Por qué hay tanto odio? Lo decía el apóstol, porque nosotros somos hijos ¿de quién? Hashatán. Infortunadamente. Porque un hijo de Yahweh nunca peca, nunca falla, no dice mentiras, no hay rivalidad, no hay odio, no hay rencor. ¿Quién tiene todo eso?
Satanás, que es el padre de la mentira, el padre del engaño. Entonces nosotros estamos más inclinados a la maldad. Por eso decía la palabra que día que conocemos el bien y el mal. Pero conociendo el mal, ¿por qué hacemos el mal? ¿Sí? Hay cosas que no quisiéramos hacer, pero las hacemos, dice la palabra. ¿Por qué? Porque la carne es la que gobierna nuestro espíritu. Y ustedes en este diplomado, mis amados hermanos, tienen que discernir lo espiritual. Ustedes tienen que moverse en lo espiritual. Por eso alguien me decía, pastor, cuando usted llega a un lado, ¿por qué mira para todos lados? Precisamente por eso. Primero, porque yo no me siento en cualquier silla. Y a mí si me dicen siéntese aquí, yo no me siento ahí. Me siento en el contrario. Porque uno debe visualizar. Uno nunca debe darle la espalda al enemigo. Entonces yo me siento estratégicamente, siempre lo miro. El ambiente en que se mueve. Por eso Yeshua Hamashiach siempre iba a un lugar más alto. Por eso los altares. Porque nosotros tenemos que estar mirando los movimientos dentro de la iglesia. Entonces, no te sientes ni seas cómodo porque llegas a la casa de tu mejor amigo o amiga. No, tienes que discernir qué se mueve en esa casa. Hay veces, no sé si a ustedes les pasa, que de pronto salen cargados de determinada casa. Es por eso, porque no alcanzaron a discernir el ambiente espiritual y el demonio, los demonios que se mueven en esa casa, ¡pum!, llegaron y se cargaron sobre usted. Entonces, la persona sale cargada y dice, pero yo no sé por qué entré a esa casa y me siento mal. Es que me hicieron brujería. No, nunca diga eso. Simplemente que los espíritus dijeron uno más y tomaron gobernabilidad de la persona. Entonces tenemos que discernir en qué estamos. Como cristianos, nosotros somos carnales. Nosotros no somos espirituales. ¿O sí? No. Nos falta mucho para ser súper espirituales. Entonces, todo esto sumado, que la medicina actual general, ¿sí? Ellos miran la parte física, la parte del cuerpo, la parte mental, la parte psicológica y la parte emocional. Eso lo puede hacer la psicológica y la emocional, lo puede hacer un psicólogo o un psiquiatra. Pero nosotros como espiritual, ¿qué parte tocaríamos? Lo mental, lo psicológico, lo emocional y lo carnal. Porque han habido milagros de sanidades físicas, ¿cierto? Entonces nosotros, si ven que vamos más adelante, pero infortunadamente no entendemos. Entonces por eso vivimos las luchas que vivimos. Y es allí justamente donde el Señor quiere hablar en este diplomado. La parte interior. La parte interior no está donde se originan los conflictos del cristiano, llevándolo a enfermarse espiritualmente. Entonces por eso la medicina, tú vas con un dolor, te mandan a, primero droga, sigues con el dolor, te mandan a hacer exámenes de una u otra, sigues con el dolor, te cogen como conejillo de indias, aquí, allá, llevando, te llevan al brujo, al hechicero, sigue con el mismo dolor. ¿Ahí qué hay? Un dolor espiritual. ¿Sí ves? Entonces, eso es lo que el Señor quiere que nosotros, a partir de aquí en adelante, porque vamos a ver las enfermedades. Cómo los demonios, bueno, si uno le dijera a un médico, es que el cáncer es por causa de esto, por un demonio que se llama tal, él va a decir mentiras, porque es que yo le hago el examen y mire lo que encuentro. Claro, es que el Satanás o los demonios nos afectan, nos dañan la parte que está buena, o si no, entonces todo el mundo viviría con cáncer, ¿cierto? No todos, precisamente por eso. Entonces, eso nos lleva a como la mujer del flujo, a la mujer encorvada, que por falta de una palabra que se llama perdón, perdón espiritual, porque hay un perdón natural. El perdón natural es el remordimiento
que de pronto yo le diga a Lisette, Lisette, perdóneme, ya. ¿Eso es un perdón? No, es un remordimiento de pronto por lo que se le hizo a la niña. Y ella de pronto, si no está en el espíritu, lo acepta. Pero entonces uno sigue reincidiendo en lo mismo. Entonces el perdón espiritual es cuando mi espíritu entra al espíritu de la persona, le pide perdón y nunca jamás vuelve a cometer ese pecado. Por eso nosotros vivimos en rivalidades. Nos perdonamos, pero al más tardamos en pedir perdón, estamos haciendo lo mismo. Porque es la carne, no es la parte emocional. Entonces nosotros no podemos controlar la parte almática. La parte emocional no la dominamos. Nosotros podemos controlar un salpullido, ¿cierto? Y nos aplicamos la cremita. Un acné, la cremita. De pronto una dislocación de un hueso, sí, nos lo soban y listo. Pero, o nos inyectan, correcto. Pero la parte espiritual, la pregunta es, ¿la podemos dominar? Nos cuesta, exactamente. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros gobernemos. Mire, a Yeshua HaMashiach lo tentaron, porque él fue hombre. Y a él lo tentaron las mujeres. Lo tentó Satanás. Lo tentó Pedro. ¿Y él se dejó vencer por la tentación? No. ¿Por qué? Porque dominaba su espíritu. Pero a nosotros nos tienta cualquier cosa y ¡pum! Ahí caemos. No hay dominio propio. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos el carácter espiritual de Él, la personalidad espiritual de Él. ¿Sí ve? Pero nos hace falta recorrer. ¿De qué nos sirve, hermano, hermana, decir que nosotros llevamos no sé cuánto tiempo en el Evangelio? De nada nos sirve. Si hay rebeldía, desobediencia y altivez, prepotencia, llámese como se llame el demonio que te está gobernando, no podemos decir que somos espirituales. Y no aparentamos, venimos a la iglesia o vamos a un grupo de familia dándonos los santos. Pero hermano, son apariencias. Por eso Yeshua HaMashiach le decía a los fariseos, sepulcros, y así somos nosotros. Por fuera nos ven bonitos, bien santos, cuidado me toca que estoy en un nivel santo, pero nuestro corazón está totalmente contaminado. Muchas veces, dentro del mismo sistema nuestro natural, nosotros soportamos, pero cuando estallamos, ¿qué pasa? Reventamos. Es cierto. ¿Por qué? Porque, mira, amados, eso es como una olla a presión. La olla a presión, ¿cierto? Ustedes que cocinan bien rico. Bueno, pongo el ejemplo, no sé si de pronto me haga entender y de pronto si cometo el error, pues me corrige. La olla a presión, ella llega a un nivel en que tiene que soltar ¿qué? El aire comprimido, ¿cierto? Y se refleja en ¿qué? No, pues sí, en agüita, ¿cierto? En eso. Así somos nosotros. Nosotros somos una olla a presión. Y soportamos. Y no, pastor, mi carácter es muy fuerte. No, a mí no me mueve nada, pastor. No, yo tengo un carácter, una personalidad. Eso me resbala. Mentiras. En su momento, el sistema nervioso y el sistema activo se nos ¡pum! Y ahí es cuando vienen los dolores de cabeza. La embarré porque actué así, qué vergüenza. Y cuando nosotros estallamos donde sea. En la casa, en el hogar, en la iglesia, en la calle. Donde sea estallamos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos presionados. Pregunto, ¿Yeshua HaMashiach estalló? ¿Qué, o cuántas cosas vivió él y él las soportó? ¿A dónde llevó él todo? Primero, iba al Padre. Todos los días Yeshua HaMashiach iba al Padre.
nosotros todos los días vamos al Padre. Una cosa es venir a guerra espiritual, otra cosa es orar, otra cosa es interceder y otra cosa es postrarnos e ir a entregar todo al Señor. Yeshua HaMashiach, ¿qué hacía? Él cogía todo el dolor que vivía a diario, humillaciones, menosprecio, escupitazos, maldiciones, todo lo que Jesús vivió. Él no estallaba con los discípulos, él se apartaba, cosa que nosotros no hacemos, ¿cierto? Debiésemos de apartarnos, ¿por qué? Porque cuando nos apartamos en el espíritu, nosotros no nos contaminamos. Entonces Yeshua HaMashiach se apartaba e iba y entregaba todas sus cargas a Yahweh. ¿Sí ve? Nosotros no hacemos. ¿Qué hacemos nosotros? Le entregamos la carga al hermano, a la hermana, ¿cierto? En su falta de conocimiento, sabiduría, ¿nos dan un buen consejo? Mientras que Yeshua HaMashiach no hablaba con sus discípulos, no le decía a Pedro o a Juanito, mire, es que estoy viviendo eso, ¿sí ve lo que me hicieron? No, simplemente él iba al Padre. Entonces nosotros, a partir de este diplomado, todo problema lo vamos a llevar al Padre. No se lo lleve a nadie, no cargue a nadie porque nadie te va a solucionar, salvo el pastor. Pero el hermano o la hermana no pueden hacer nada. Entonces, hermano, a la luz de la Escritura se puede ver que hay contaminaciones que pueden alojarse en el espíritu del cristiano. Bueno, y nos pueden afectar el alma, nos pueden afectar el cuerpo, hasta destruir nuestro ser integral. Por eso hay personas que ya se han debilitado, que se han apartado de los caminos, precisamente los caminos de Yeshua HaMashiach, porque ya no tienen nada que hacer. Les gobernó la carne y no pudieron controlar la parte emocional, la parte afectiva, no la pudieron controlar. ¿Por qué nosotros caemos en pecado? Sería una pregunta, ¿cierto? ¿Por qué caemos en pecado? Tú decías dominio propio. Falta dominio. Tú, si quieres montar en un caballo, tú primero lo dominas, ¿cierto? Dice la palabra en Santiago que esto es lo que nosotros no dominamos. Podemos dominar una mala mirada, un deseo. Podemos dominar el oído al no escuchar, pero esta es incontrolable. Entonces, de esta vivimos nosotros. Pónganme en atención. De la lengua vivimos nosotros. ¿Cuántos vieron los 27 tipos de lengua? No todos. Entonces, les recomiendo a los que no han visto, en YouTube, en el canal de la iglesia, están los 27 tipos de lengua. Porque eso nos va a sumar a este diplomado. Entonces, alguien ayer me decía, pastor, ¿y por qué no me vende esa información? Yo le dije, yo no estoy vendiendo información. Yo estoy enseñando, que es muy diferente. ¿Sí ve cómo tenemos el concepto? Y el Señor me decía, ese hermano está como Simón el brujo. Quiere vender la unción del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces cuando le dije, yo enseño en la palabra, no tuvo argumento. ¿Por qué? Porque él no es maestro, porque él no enseña. Simplemente él dijo, aquí veo algo para de pronto hacer unos manuales, y eso me lo mostraba el Señor, e irlos a vender en diferentes iglesias. Esta es una información muy de esta iglesia. Ustedes no la van a encontrar en otro lugar. Por eso, pues hay personas que les gusta el internet y me hacen unas preguntas que yo nunca explico aquí.
Y la internet es buena si tú le pones los 5 sentidos, pero con una base de conocimiento. Porque por eso les digo, ustedes pueden preguntar, pero si no preguntan, y van y le preguntan a Google, en Google está el brujo, el hechicero. Entonces hay unos conceptos que se explican aquí, y yo los explico. Y la hermana me dice, es que esto, yo vi en Google esto y esto y esto, hermana. Estás invalidando lo que se te explica en la iglesia. Y lo explicaba la noche anterior. Entonces, no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y es importante que ustedes tomen nota. Lógicamente uno a veces toma nota y después dice, ¿y esto qué será? ¿Y esto qué? Hermanos, pregúntenme sobre lo que yo explico. No me pregunten, es que vi y que mi pastor, porque estos temas no los predica todo el mundo. No me quiero afanar, simplemente si eso me da el Señor, eso se lo entrego a ustedes. Pero depende de ustedes. Pero no me pongan a mirar que la página cristiana aparentemente, pero es de un brujo. Para eso tienen un pastor que trata de darle lo mejor a ustedes. Entonces, si tienen preguntas, me preguntan acorde con el tema. Si se está hablando de esto, no me pregunte, ¿y yo de qué me voy a morir entonces? Yo no soy Dios para saber tú de qué te vas a morir, ¿cierto? Porque es que ahí lo buscan a uno como adivino. Y no. Entonces, este tipo de contaminaciones son enfermedades del espíritu, las cuales no se refieren a espíritus inmundos, ni mucho menos al Espíritu Santo. ¿Sí ve? Entonces, en diplomados anteriores vimos espíritus inmundos, espíritus gobernadores, espíritus vigilantes. ¿Cuántos tipos de espíritus hemos visto? A ustedes no les gustan las estadísticas, ¿no? A mí sí me gustan mucho. Hemos visto 36 tipos de espíritus. ¿Dónde están, pastor, que no los hemos visto? Los hemos visto en los diplomados. Y vamos a ver 80 más cuando entremos al seminario de los 80 espíritus que nos gobiernan. O sea que ya van 116 espíritus que nosotros como cristianos tenemos y que en mucho lugar se dice que no. Que tenemos al espíritu de Yahweh. Pero yo pregunto, hermano, hermana, y eso es lo que cada día mi cacumen, yo tiro mucho cacumen, digo, Señor, ¿estoy errado? Y ellos tienen la verdad, ¿o cómo así? Pero si yo tengo el espíritu de Yahweh, ¿por qué me da mal genio? ¿Por qué se miente? ¿Por qué se roba? ¿Sí ve? Y el espíritu de Yahweh no te dice, ponte de mal genio con el hermano, róbeme, quíteme. No, hermano, es que los espíritus maléficos son los que nos... Ahora, vamos a ver a lo largo de esto, espíritus, para que ustedes lo tengan en cuenta, espíritus aéreos. ¿Sí ve? Claro, madre. Espíritus malos que difícilmente pueden llegar a cambiar. En esos espíritus malos, o sea, no se pueden cambiar a través de la guerra, a través de qué proceso, o sea, difícilmente cambian, o cómo hace uno para saber si... Bueno, Marinita, la pregunta es válida. Nosotros venimos y guerreamos por nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras familias, por uno mismo. Pero dice la palabra que Yeshua Hamashiach está golpeando. Para ver si nosotros abrimos esta puerta, lo invitamos a cenar. Cenar es a recibir la palabra. Entonces nosotros podemos orar por Pepito, un ejemplo, Pepito. Pero si Pepito no tiene la convicción de cambiar, nunca va a cambiar. Correcto. Y el Señor dice la palabra, el único violento es Satanás. Ese sí entra sin permiso, ese no dice. Pero mire la diferencia entre Satanás y Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach golpea a la puerta de nuestro corazón para que lo dejemos entrar. Él no entró como el karateca para hacerse ver, pero el Satanás sí entra violentamente. ¿Puede pasar que esa persona no la suelta el enemigo o ella tiene en el fondo su voluntad de levantarse y no la
Es una lucha La lucha que espiritual espíritu y carnal. de la persona. Es una lucha espiritual. Entre el espíritu de ella, el espíritu de Yahweh y los espíritus que tienen. Porque resulta que hay un espíritu carnal, hay un espíritu de Yahweh, pero ¿cuántos espíritus hay? Maléficos o malos, cualquier cantidad. Ya vamos en 116 espíritus. ¿Sí ve? Entonces, todo eso nos gobierna, por eso hay lucha. Entonces, Pablo escribía, esta lucha no es contra sangre, contra huesos, sino Contra principados, pues todo lo que se mueve en el las cuatro esferas del infierno. Entonces, cuando él habla de potestades, no está hablando de una. Huestes de maldad. Mire, huestes de maldad. Ahí la palabra lo califica. Maldad. O sea, estamos haciendo lo mal. Una hueste de maldad no va a entrar dentro de nosotros a hacer el bien. Entonces, mi amada, sí, claro, amada. Si esa persona no tiene la decisión, porque esto también es de decisión. Nosotros tomamos una decisión para recibir a Cristo en nuestros corazones. ¿O a alguien le pusieron un revólver? No. ¿Sí ve? Eso es lo que pasa, mi amada. Entonces, si la persona tiene la disposición, la persona logra la liberación. Pero si no, amada, podemos desgañetarnos, ayunar, hacer lo que hacemos, y si la persona no se dispone, no. Entonces, la guerra, entonces, vamos a empezar a guerrear diferente, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, no vamos a orar por el esposo Gonzalito. Vamos a orar por los demonios que están dentro del espíritu de Gonzalito. ¿Sí? Vamos, desde hoy, vamos a cambiar el estilo de guerra. Que la niña cayó en lesbianismo. Entonces no vamos a reprender en este diplomado. Por eso todo es benéfico. Dice la palabra, podemos escuchar todo, retengamos lo bueno, pero aquí todo es bueno. Entonces no vamos a orar por la niña que cayó en el lesbianismo. Que mi hija, que no sé qué, que en el no, espíritu de lesbianismo no. Vamos a orar por los demonios de seducción, de desviación del sexo que gobernan a mi hijo o a mi hija. Entonces, a partir de hoy, este diplomado es para que tú guerres en el espíritu. Entonces ya vamos a entender lo que habla la palabra. No es contra sangre, no es contra huesos, no es contra mi esposo, mi esposa, no. Es contra lo que está gobernando el espíritu de mi esposo o mi esposa, ¿no? El esposo, no mi esposo. Si no irán ahí, ya consiguió. Entonces, ¿sí ve? No son espíritus inmundos. Entonces, en este diplomado vamos a diferenciar qué es una enfermedad espiritual y qué es un espíritu que gobierna el espíritu. Porque es que muchas veces, hermano, hermana, viene el hermano o la hermana con una enfermedad y reprendemos demonios de brujería, hechicería, todo eso, cuando nada que ver. Entonces aquí vamos a discernir y el Señor nos va a abrir el discernimiento espiritual a cada uno de nosotros. Entonces ya no es el niño o la niña que tienen esquizofrenia, desviaciones, no. Entonces, a partir de hoy, tú vas a empezar a reprender los demonios que están gobernando el espíritu de mi hijo, de mi hija. ¿Sí ve? Vamos a ver los nombres claros, los nombres concretos de lo que son estos espíritus. No nos distraigamos, por favor. Entonces, ¿sí ve, mi amada? Eso es lo que vamos a aprender nosotros en este diplomado. En cada diplomado, tú dirás, pero es como muy parecido. No. Lo que pasa es que los espíritus, ¿qué pasó? Cuando Luzbel se rebeló contra Yahweh, dice que la cola de la serpiente se llevó la tercera parte de ángeles. No habla de ángeles malos,
habla la palabra de ángeles. Pero cuando uno se une a una persona que hace el mal, ¿tú qué haces? El mal. Es que por eso, hermano, hermana, nosotros debemos unirnos en el espíritu a personas que hacen el bien. ¿Sí ve? Entonces Satanás se llevó la tercera parte, que está reflejada en muchos hermanos y hermanas que tienen un espíritu malo. Por ejemplo, una persona que cayó en las garras de Satanás para hacer hechicería y brujería. ¿Cuáles son los espíritus que uno tiene que? Sí, Marinita. Todos esos espíritus los vamos a ver. ¿Sí? A lo largo del diplomado, lógicamente, ese es un tema que está aquí en todo. ¿Por qué las personas hacen brujería, hechicería? ¿Por qué somos iracundos, irascibles, robamos, engañamos? ¿Por qué? ¿Porque papá fue así? No. Hoy vamos a dejar descansar a nuestros viejos. Vamos a dejar descansar a nuestros abuelos. A toda hora les estamos echando la culpa. No, vamos a saber el por qué hacemos eso. Y vamos a verlo a lo largo del diplomado con versículos bíblicos para que ustedes los tengan ahí. Entonces, estos espíritus afectan emocionalmente el espíritu humano. Para que lo tengamos claro. El espíritu humano. No el espíritu de Yahweh. ¿Cierto? Que es totalmente diferente. Una enfermedad es una alteración de la salud de un cuerpo causada por la ruptura del equilibrio, ¿sí ve? En la relación de ese cuerpo con su medio ambiente, para que lo tengamos claro, ¿sí? Si se hace una aplicación de ello a lo espiritual, ¿sí ve? Hablamos de lo natural, ahora hacemos la explicación de lo espiritual. Ya dejémonos, hermano, hermana, de tanta quejabanza. Dejémonos de quejarnos tanto. Que es que me duele aquí, que me duele allá, que lo uno, que lo otro. Si tú no aprovechas este diplomado, estás en nada. ¿Por qué? Porque no estoy invalidando la medicina. Simplemente que antes de ir a la medicina, vas al espíritu. Y vas a quebrantar en el espíritu. Y le vas a pedir a Yahweh o a Yeshua HaMashiach, ¿qué espíritu se está moviendo? Porque, hermano, hermana, la enfermedad no la puso Yahweh. Somos nosotros por el pecado. Entonces, cuando nosotros miramos lo espiritual, entonces ya no está la cena, la cena no, sino esta gaveta, no está, bueno, se me olvidó, ustedes que tienen tantas cosas. Tu cajón, tu botiquín ya está desocupado de droga. Pero cuando uno va a determinadas casas, por eso es que yo miro, tin, tin, tin. ¿Sí ves? Pastor, mire, es que este es mi botiquín, le presento mi botiquín. Ore por mi botiquín, pastor. Esta pastilla es para la caída del cabello, esta para los ojos rojos, esta para la mocadera, esta para el mal aliento. Hermano, hermana, parece en una droguería. Y yo le pregunto al hermano, ¿y no tiene una pastillita para lo espiritual? No, pastor. Pues la Biblia. Aquí está la Biblia. Entonces, lógicamente, si nos vamos y miramos la historia de la mujer del flujo, ¿qué pasó con ella? Y la mujer del flujo la vamos a mencionar mucho en este diplomado. La mujer encorvada, el hombre ciego, por naturaleza o por accidente. ¿Por qué tú estás enfermo o enferma? ¿Se han preguntado? ¿No se han preguntado? ¿Ustedes no se hacen preguntas sobre ustedes? Por eso, ¿por qué la dolencia? Por lo menos en mi caso yo casi no he sido enferma. Yo casi, para que me duela algo, o cuando me duele algo para que me tome una pasta, tiene que intentar los extremos, pero yo procuro, pues nada de pastas. O hice por lo menos mi hermana que ha sido más enferma, ella todo se queja que me duele aquí. Le dije, pero usted sí parece un cajón de enfermedad. Eso. Y entonces ella que se toma esta pasta, pero le dije, usted no declare la enfermedad.
Y entonces ella dice, ay, pero es que usted ha sido alentada. Y pues que yo siempre declaro alentada. Y lo que decía el pastor, lo del cáncer, mi abuelita, mi mamá, y yo declaro que nunca me va a tocar. Y yo lo digo y lo sostengo hasta el día de hoy. Pero yo casi pastas no. Mire. Ni para la atención, ni para nada. No. Yo digo, estoy sana, estoy sana, estoy sana. Mire, ustedes miran la Biblia y no encontraban ese tipo de medicamentos. Ni las personas dependían de los medicamentos, ¿o sí? No. ¿Estaba qué? La naturaleza. Hoy los hechiceros le llaman hierboterapia. Entonces cogieron las hierbas para hacer cosas maléficas. Tú no tienes necesidad de ir a un hierbatero a decirle qué tomo para el mal de estómago. Él te saca 10,000, 15,000, 20,000 pesitos para decirle tome, bueno, ustedes saben más. Manzanilla, caléndula, ¿sí? Ayer nos daba risa con unas sobrinas que me gané. Fuimos a ver una casa bodega. Entramos y por todas las habitaciones, ruda y mirta. Pues entramos por respeto, pero ya era un sitio que estaba consagrado a la hechicería. ¿Por qué? Porque eso, según el mundo, eso es para romper toda energía negativa. Mentiras. Porque la naturaleza no la hizo el Señor. Entonces esto es para romper la energía negativa, esto es para no. No, hermano. La naturaleza, si nosotros le sabemos dar. Mire, hay una persona que no es de este ministerio, pero ama mucho este ministerio. Que si ella estuviese en este ministerio, mire, la guerra espiritual, ella manda su diezmo, es muy obediente. Y ella, en la sabiduría de mi Ruach HaKadosh, siempre utiliza las hierbas para su medicina. Aún, yo le escribo, le digo, amada, me pasa esto, ella me dice, tome esto. ¿Sí ve? Porque eso es para nosotros, pero infortunadamente la zoitomía, todo lo que hacen los riegos, los conjuros, los ofrecimientos, hacen que la naturaleza se dañe. Pero la naturaleza el Señor nos la hizo para nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salud, para nuestro bienestar. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, las enfermedades del espíritu, ¿sí? Las enfermedades del espíritu son alteraciones de la condición espiritual de una persona. ¿Sí ve? Son alteraciones de la condición espiritual de una persona como consecuencia de un desequilibrio en su relación con el ambiente espiritual. Es decir, hermano, hermana, si tú no estás metido en el espíritu, el enemigo te altera la parte espiritual. Y entonces, por eso hay adormecimiento espiritual, ceguera espiritual, amnesia espiritual, todo eso. Precisamente, ¿por qué? Porque el enemigo, el ambiente espiritual que tenía Yeshua HaMashiach era muy diferente al ambiente espiritual ¿de quién? De los discípulos. Por eso, si hubiese sido de la misma unidad, por eso hay espíritus que chocan, ¿cierto? Uno sin hacerle nada a esa persona, uno le cayó mal, y lo mira mal, y lo maldice, y todo, y uno dice, pero, pues, uno lo decía antes, yo ya sé que son los espíritus. Entonces, ¿qué pasa? No por ser el santo, ni por ser ustedes los santos, pero uno sabe que en ese espíritu hay pecado. Entonces, ese espíritu choca, porque ese espíritu es de los que bajaron en rebeldía. Entonces, hermano, nunca diga, ay, pero es que yo soy tan de malas, donde llego todo el mundo habla mal de mí. ¿Tú qué dirías? ¿Qué espíritu sería? Hábleme. Hay un espíritu de rechazo en la persona. Espíritu de rechazo. ¿Quién más le suma? Cuando nos miran mal, ¿qué? Por rechazo, ¿cierto? ¿Qué más?
Envidia. ¿Sabe por qué? Por la unción que tenemos. No es nada más. Por eso Yeshua Hamashiach tenía tanta unción que cuando él llegaba, ¿qué creaba? Problemas. Yeshua Hamashiach siempre llegó porque todos se incomodaban. ¿Quiénes se incomodaban? ¿Las personas o los espíritus que estaban dentro de las personas? ¿Por qué? Porque él era espíritu. Y por eso nosotros no nos resintamos, ay, pero es que como que les caí mal. No piense eso, simplemente diga, mi espíritu chocó con ellos. Por eso, hermanos, hermanas, no podemos caminar con cualquier persona. Créanme que eso es contaminante. Tal vez se vea como, pero es que el pastor ya quiere que yo no trate a tal persona. No, es tu problema. Pero el único inconveniente es que esas personas que aparentan estar en el espíritu no están en el espíritu, mis hermanos. Ustedes que vienen a guerra espiritual y que están metidos, una persona que no guerrea, ¿será que está en el mismo espíritu? No. Mire que los discípulos estaban con Yeshua Hamashiach. Él los invitaba, camine, vamos a orar. Solo Pedro, Juan y Jacobo que subían un poquito más, pero hasta ahí llegaban. Porque el nivel de Yeshua Hamashiach era muy alto. Y muchos dicen, yo no voy a la guerra espiritual porque eso es una gritería. Cuidado con la gritería. Es que a los demonios hay que hablarles con autoridad. Y aquí nosotros los de guerra espiritual hablamos con autoridad. Así digan que es que nos la pasamos gritando, que parecemos guarichas placeras, porque así me dijeron ayer. Entonces reprendo esas lenguas maledicientes. Personas que fueron beneficiadas en este ministerio y hoy son los grandes enemigos. Solamente, ¿por qué? Por la unción que tenemos. Satanás no tiene unción. Satanás no tiene unción. Entonces Satanás coge a ese ejército de gente mala para blasfemar lo que hizo Balac con Balaam. Entonces no nos preocupemos y ya hoy sabemos que no es Pepito, no es Pepita, no es el vecino, es los demonios que lo gobiernan. Entonces no nos vayamos, venga a ver vecino, a ver, venga a verle, no, simplemente tú reprendes. ¿Qué le dijo Yeshua Hamashiach a Pedro? Apártate de mí que... Y él no se dijo, ay, me trató de endemoniado, Jesús me trató, entonces me voy de la iglesia. No, él entendió que Pedro, estando en un nivel con Jesús, el demonio entró. ¿Sí ve? Entonces, en cualquier momentico, Sachátán o sus demonios entran dentro de nosotros. Mire, hermano, hermana, una mala mirada que tú hagas, ahí ya le abre una puerta al enemigo. Una mala mirada de deseo sexual, mire, hermano, ahí le abrió el portón al enemigo. Un robo que tú hagas, le abrió un portón al Señor. Entonces, todo lo que estamos haciendo mal son puertas que le abrimos al enemigo. Entonces, el ambiente espiritual se torna oscuro. Y tú dices, pero ¿por qué yo llego a ese lugar y siento como... Ahora, no te las vayas a dar de santo. Porque es que hay hermanos que a todo momento es descalificando a todo el mundo. No, tú tienes que ir en el espíritu para mover los movimientos espirituales dentro de esa casa, oficina, donde sea, para que tengamos el discernimiento. Pero no te las vayas a dar de super espiritual. Llegue yo el santo. Uy, bájeme ese cuadro. Bájeme no sé qué. Bote esa cama. Hermano, parecemos de la fiscalía. Expropiando a las personas y eso no es así. Eso no es así. Uno tiene que ser sabio. Si hay algo malo, uno reprende y le hace la observación a la persona. Mira, esto es mal por esto y esto. Pero es que muchos se meten a hacer lo que no saben. Entonces así, no, tiene que bajar ese cuadro. ¿Pero por qué? Tiene que bajarlo. Pero demos la explicación por qué ese cuadro le estoy diciendo que lo baje. Pero hay hermanos que no dan explicación. Porque, ¿verdad? Aparecen, sí, la Fiscalía, la Procuraduría o todos esos entes. Las IAS. Fiscalía, Procuraduría, Contraloría. Eso, las tías. Bueno, aprendimos las tías. Las IAS. Ah, pronunciemos bien. IAS. ¿Cierto? Entonces, si ve que el ambiente espiritual se desarrolla
negativamente a favor de nosotros. Y digo negativamente porque a nosotros nos gobiernan más los espíritus del mal. Por eso la palabra habla en Génesis. Y mire que eso no viene de ahora. Habla en Génesis cuando el Señor le dice de todo árbol menos de la ciencia. Del bien y del mal. Es decisión muy nuestra. Nosotros tenemos que, a partir de hoy, hermano, bueno, ustedes van a aprender. Simplemente, cuando tú mires a los ojos a una persona, tú sabes lo que hay en una persona. Pero no se ponga, estoy mirando a Alicia, es que Alicia, no descalifique. Si tú estás en el espíritu, la nueva era le llama irisología, el estudio del iris. Nosotros aquí simplemente le miramos el iris a la persona para saber qué demonios. Ellos le miran el iris para saber qué es, qué enfermedad tienen. Es muy diferente. Entonces no compare, porque nada de comparación. ¿Sí? Entonces ellos le ponen su nombre, pero nosotros miramos es el iris de la persona. Ay, pastor, pero ¿cómo hago? ¿Tengo que abrirle bien los ojos? No, en el espíritu ustedes van a aprender. Para que se den cuenta, mis amados hermanos, que lo que vemos no es lo que es. Nosotros nos vemos aquí, nos las damos de super espirituales, pero no somos super espirituales. Nos hace falta muchísimo, muchísimo. Entonces, si prestamos atención a nuestro cuerpo, a este cuerpo, si tú le prestas atención a tu cuerpo, te vas a dar cuenta que vas a poder interpretar los espíritus que se mueven dentro de tu cuerpo. Si tú conoces tu cuerpo, pregunto, ¿tú conoces la casa donde vives? Pues yo conozco mi casa donde vivo. Sé dónde están los ratones, dónde se esconden. Cuando yo cojo el queso y lo dejo ahí, ellos van y comen. Yo conozco todo, las moscas, todo eso. Hermano, hermana, si tú no conoces tu casa eres tú mismo. Porque somos, ¿qué? Templo, ¿cierto? Entonces nos ufanamos en decir, soy templo del Espíritu Santo. No diga eso, mi hermano. Porque el bien no puede estar con el mal. No hay una comunión. Entonces, si el Espíritu de Yahweh estuviese en nosotros, ¿qué pasaríamos? ¿O qué pasaría? No pecaríamos. Pero como gobierna el espíritu humano y el espíritu de Hasatán, con todas sus potestades, ellos son los que nos instan a hacer lo que a nosotros después nos pone a cuestionar por qué dice esto. Entonces, tenemos que aprender a interpretar los mensajes del cuerpo. Y cuando algo del cuerpo falla, es porque hay algo malo. Como un carro, ¿cierto? Un carro, algo le falla y le muestra que está fallando. A nosotros el Espíritu de Yahweh nos muestra. Y cuando Él nos muestra, ¿a dónde vamos? Si me dio un dolor de cabeza, ¿qué dolor de cabeza? ¿A dónde vamos? Al médico, al médico. Y el Señor nos está mandando un mensaje de que en la cabeza hay un demonio. Y nosotros vamos, mire cómo Satanás y se burla de nosotros. El dolor de cabeza, puse el dolor de cabeza. Nosotros automáticamente somos médicos. Decimos, no, es una migraña, pastor. No, parece que es una neurosis. No, eso es como un derrame. Ya nosotros nos estamos declarando enfermos. En el momento en que tú sientas algo, es un mensaje espiritual que el Señor te está diciendo, reprenda ese demonio que está ahí moviéndose. No lo vaya a dejar coger ventaja porque te puede carcomer. ¿Sí me di a entender? Hermanos, hermanas, cuanto tu cuerpo humano te mande un mensaje, empieza a reprender. No, pastor, es que me empezó un dolor en los huesos y me apliqué crema caliente y eso me pasaba. Pero vuelvo a lo mismo. Después a los 8 días ya los dedos así. Mire, pastor, cómo tengo los dedos. Y al mes ya está así. Y hermano,
¿Por qué? Porque el Señor nos estaba diciendo, antes de que el enemigo coja el control, empieza a reprender. Si la mujer del flujo hubiese entendido, era una mujer supermillonaria. Pero ella dejó todo en el brujo, en el hechicero, en el médico, y cuando se dio cuenta, estaba en la pobreza. ¿Sí ve? Hermano, corramos, cuando tú sientas algo, inmediatamente corra a Yeshua HaMashiach. Pero nosotros no hacemos eso. Si tú estás enfermo, ¿qué dice tu familia? Llamemos a la EPS, llamemos al médico. Eso tenemos que sacar diferentes planes de medicina, porque estamos más pendientes de lo físico. Y la enfermedad entra primero por lo espiritual, por favor. Entonces, por eso Yeshua HaMashiach nos advierte a través de Ruach HaKadosh en el espíritu. Algo me dio como una picada en el estómago. Ya el Señor nos está diciendo que viene algo más grave, que se puede reflejar en una soltura o como tú le quieras llamar. ¿Sí ve? Entonces, hermano, Satanás coge ventaja y nosotros no. Pregunto, ¿cuándo Jesús estaba gripado? No, Pedro, ya estoy con un dolor de cabeza, mejor dicho, cierren todas las ventanas, no, es que me da migraña. Dígale allá a quien, a Pedro, que no grite mucho. Juan, vaya, dígale a Pedro que es que me duelen los oídos. No, hermano, él estaba en el espíritu. ¿Sí ve? Y eso que Yeshua HaMashiach caminó en un tiempo tan difícil que no es para nosotros. Y él no se quejó. ¿Los apóstoles qué? La gente no se quejaba. ¿Por qué la gente caía en enfermedad? Por el pecado. No era nada más. El pecado era una manifestación de esa enfermedad. Por eso la gente de lepra la apartaban. ¿Por qué la apartaban? Porque ellos podían contaminar a los que estaban aquí. Entonces la palabra dice, la cizaña la saca el Señor, la corta, porque el trigo no puede ser contaminado. Entonces, si tú miras el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta que son las mismas historias, con diferente actor, pero es lo mismo. Entonces, las emociones, volvemos a las emociones. Nosotros somos emocionalistas. ¿Cuántos en esta mañana son emocionalistas? Todos, ¿cierto? Actuamos por emoción o por instinto emotivo. Y nosotros creemos que porque somos cristianos todo está bien. Y resulta que no. Entonces, las emociones no expresadas y vividas en soledad. ¿Sí me di a entender? En soledad. O sea, yo con yo. No hay quien me quiera, no hay quien me ame, nadie que me entienda. ¿Por qué las personas se matan? Por las emociones no expresadas y vividas en soledad. Tengan mucho cuidado. La soledad, no la soledad, no la señora Soledad. ¿Sí? Si no van a decir, uy, no nos metamos con esa soledad porque esa es muerte. La soledad en nuestro espíritu nos puede llevar a la muerte. Las personas que se matan, ¿por qué lo hacen? Por una depresión, por una angustia, por una deuda, por un desamor. Pero en su corazón, ¿qué había? Soledad. Porque no, esta persona se metió tanto en su problema que a nadie se lo contó. Por eso la gente dice, pero ¿por qué se mató? Tan bonito que era, tan buena gente. Él tenía un problema interno. Y muchos hermanos viven dentro de las iglesias con ese problema de soledad. Se ríen porque tienen que reírse, ay, pero fingidamente. Pero nadie sabe qué hay en tu corazón. Ustedes saben, mire ahí a tu hermano a la derecha o a la izquierda, mírenlo.
¿Conoce el corazón del hermano? ¿Sabe él qué está viviendo? ¿Sabe la necesidad del hermano? ¿Sí ve? Porque no estamos en el espíritu. Estamos más en la carne. Entonces, esto afecta nuestra salud y se expresa en el cuerpo a través del dolor o de la enfermedad también. Unos se matan, otros expresan el dolor y otros expresan su enfermedad. Cuando hay dolor, es el aviso espiritual para que tú empieces a reprender y que no llegue a la enfermedad. Bueno, cuando hay dolor y se exprese, que no vayas a llegar a la enfermedad. Por eso la enfermedad nos saca ventaja. Miremos en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel caminando por el desierto, contra toda intemperie del clima. La palabra no dice, y vivían agripados, estornudando. Nosotros con cualquier virus, ya, no voy a la iglesia, pastor, porque es que amanecí con dolor de cejas. ¿Por qué no reprendió? Muchos dejan de venir a la iglesia por eso, porque Satanás sabe que nosotros no sabemos que somos espirituales. Porque si fuésemos espirituales, hermano, hermana, estaríamos en la iglesia. Pero no, pastor, es que amanecí con un dolor de cintura, de cadera, ay, es que no me podía ni mover. ¿Por qué no reprendió ese demonio que lo vamos a ver? Cada demonio en tu cuerpo tiene un nombre. Bueno, por eso no se aparten de estas enseñanzas. Entonces ya tú no vas a reprender, ay, es que el espíritu de tensión alta, de fiebre. No, hay un nombre para ese demonio. Cuando tú le llamas demonio de alcoholismo, ¿te entiende el demonio de alcoholismo? Entonces tú reprendes demonio de ¿qué? De Bacó. Y ese Bacó te hace caso porque tú eres autoridad. Pero tú me en el nombre poderoso del Señor Jesús, he hecho demonio de alcoholismo, te desgañetas y el demonio dice, pobre ignorante, dice que llamando el alcoholismo cuando es Bacó, porque Satanás conoce la historia y conoce la Biblia. Entonces vamos a cambiar también en guerra espiritual la terminología. Y vamos a marcar diferencia con los demás ministerios. Pastor, y en la enfermedad espíritu de paz, entonces, Todo eso. abarca todas las enfermedades, aún la huérfana. Exactamente. No, Hay más de 7.000 enfermedades huérfanas. imagínese. Pero eso lo dice la medicina. No son huérfanos porque el papá es Satanás. Eso lo dice la medicina. Porque la medicina no ha dado la raíz. Pero nosotros sabemos de dónde viene esa raíz. Entonces ellos lo que no conocen lo llaman desconocido. Pero nosotros no podemos llamar desconocido a lo que ya está en la Biblia. Todo está escrito en la Biblia. Entonces, hermano, hermana, nuestro cuerpo nos envía señales. Atención. Nuestro espíritu nos envía señales de dolor. ¿Para llamar qué? Llamar la atención sobre algo. ¿Y qué hacemos? ¿Sí ve? ¿Qué hacemos cuando nuestro espíritu de Yahweh nos manda el mensaje? Sería reprender, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque si tú estás con un dolor de cabeza y persiste el dolor de cabeza, ¿qué tomas? La medicina que tú quieras, no podemos dar nombres porque estamos y nos pueden cobrar derechos de. Entonces, simplemente una pastilla. ¿Y tú le pones fe a qué? No, pastor, es que yo tengo tanta fe en esa pastilla, yo me la tomo y me pasa el dolor. ¿Cuánto tiempo llevas tomándote esa pastilla? Y no ha pasado nada. Pero si vas a la fuente, quien conoce que nos envía un mensaje de dolor, él no lo quita. ¿Sí ve? Pero nosotros no, simplemente, nosotros para eso pago la EPS. Yo, mire, pago y tengo, mire, mi EPS, tengo domiciliarios, el médico viene a mi casa. Uy, nos ufanamos. ¿Y de qué sirve eso?
si en verdad las enfermedades empiezan desde el espíritu. Y como nosotros no reprendemos, pues lógicamente ahí es cuando el enemigo nos saca ventaja. Pues lo que deberíamos hacer es tomar lo que ustedes quieran tomar. Ya dijeron un nombre por ahí, entonces muchos toman esa medicina, otra la universal, que la nacional no, sino la americana. Ya ustedes saben cuál pastilla. Entonces le ponen más amor y fe a lo de afuera que a lo que dice la palabra. ¿Sí? Entonces nos volvemos dependientes. Y el cristiano dice, no, pastor, pues yo bien sanito aquí, pues con la medicinita aquí traigo mi mochilita, porque a las 9 me tengo que tomar esto, a las 9:05 tal, y a las 10 tengo que comer, porque el médico me dijo, si no, me vuelve a dar lo mismo. Y reprendiendo espíritus de pan, entonces, ¿para qué? Si estamos en guerra, nosotros los guerreros, se supone que no debemos llamar la atención de la enfermedad, sino echarla fuera. Fuera. Eso es lo que nosotros hacemos aquí. Entonces se toman cualquier cosa y uno dice, gracias Dios. Pero tú pusiste los ojos ¿en qué? Primero pon los ojos en el Señor. Yo les digo, hermanos, hermanas, simplemente pónganse a prueba. Que algo les duela. A ver a dónde van a ir. Si el enemigo los saca de la presencia del Señor y los manda allá, o ustedes se aferran al Señor y le creen como la mujer del flujo y son sanos. Con Yeshua HaMashiach la sanidad es inmediata, no es prolongada. Bueno, entonces lee el libro de Génesis y cuando lo leas viene a ver cómo te sientes. ¿Sí es así? Tú declara la palabra, porque escrito está. Lo que pasa es que nosotros no podemos declarar la palabra cuando no la conocemos. Yeshua HaMashiach le dijo a Satán, porque él conocía la palabra, y le dijo, escrito está. ¿Por qué me vienes a mí a intimidar? Hermano, hermana, no nos dejemos intimidar del enemigo. Escrito está. Entonces empecemos a buscar una solución espiritual. ¿Cuánto inviertes en medicina? Lógicamente los que trabajan tienen que cotizar porque si no lo sacan, ¿cierto? Tienen que cotizar obligatoriamente. Pero, hermano, hermana, ¿se justifica ese valor tan alto de cotizar a lo que tú recibes de sanidad o medicina? No. Muchas personas cotizan. Yo coticé muchos años y nunca fui a un médico. Bueno, una vez. Pero que estuviese a todo sacándole, aportaba tanto, entonces voy a ir al médico para sacarlo en droga. No. Y hoy la medicina está muy costosa. Y hay injusticias para los que trabajan. Porque todo eso lo cogen no para cosas buenas, sino para los de... Bueno, como yo hoy no vine con corbata, pues le echo la culpa a los de corbata. Si un cristiano permanece enfermo del espíritu, pone en riesgo, mi hermano, mi hermana, su salvación y puede perderla, por lo que es necesario detectar a tiempo. Tenga mucho cuidado, porque hay personas que están enfermas, van al médico, van a lo uno, van al brujo, van al hechicero y sobre ellos ponen los ojos. Pueden perder la salvación. Pueden perder la salvación, porque nosotros como cristianos no debemos estar en esos lugares. Entonces, es necesario, mi hermano, mi hermana, detectar cuando el Espíritu de Yahweh te ponga el dolor, es la advertencia para que tú detectes y erradiques la enfermedad que puede venir. Por eso miramos la historia de Job. ¿Qué le pidió Hachatán al Señor? Que no le tocara Yahweh le dijo, tóquele todo. ¿Por qué le dijo tóquele todo? Porque este cuerpo no es de nosotros. Este cuerpo que ustedes tienen no es de ustedes. Pero tenemos que responder. Entonces lo que es de Yahweh, ¿qué es? El Espíritu.
Entonces, tóquele todo, menos el espíritu que es. ¿Sí ve? Sin embargo, Job pasó la prueba. No renegó, no criticó. Así sus amigos, su esposa le dijeran, maldiga a ese Dios. Pero nosotros no somos Job. Porque ante una avalancha de esas, ¿tú qué haces? Si te da una rasquiña, una sarna y empieza a rascarse por todo lado, esta rasquiña, bueno, no sé qué palabras digan ustedes. Si ve Dios, mire ahí esta enfermedad, me aplico esto, lo uno, lo otro, mire, todas rascándome lo uno, lo otro. ¿Cuánto has gastado en cremas? No reniegue. Dele gracias al Señor. Mire, había un joven que tenía acné. La pastora lo conoció. Tenía acné. Un día le dije, papi, ¿y esa cara por qué así? No, me estoy aplicando tal y voy a ir al dermatólogo. Le dije, aplícate un poquito de aceite de la unción. Dijo, aplícatelo. Se lo aplicó 2 días y hasta el día de hoy, 3 años más, 2, 3 años, limpio. No es que coja el aceite de la unción como agüero. Ay, el aceitico porque es como ir al brujo. No, es una representación. Porque mi Rujaca 2 es el fuego, es el aceite, es el viento, es el soplo, como tú le quieras llamar. Entonces, así como tú te tomas una pastilla con fe, aplícate el aceite con fe. Pero no lo coge como amuleto. Ay, el aceite porque no puedo hacer del cuerpo, entonces estoy duro, entonces... No, tampoco. Simplemente cuando el Espíritu de Yahweh te diga que te apliques. Pero hay personas que a toda hora no. Cuando se van a reprender. ¿Por qué les digo a ustedes que se apliquen aceite en las manos? Cuando se van a hacer los procesos de liberación. Y que tus manos pueden estar contaminadas. ¿Por qué se le aplica aceite a la persona que se va a liberar? Porque ya viene contaminada, dice la palabra que el aceite pudre. ¿Sí ves? Que el aceitico de la marca tal. No, mi hermano. Yo hace poco fui a una casa, la hermana me decía, hermana, ¿tiene aceite de unción? Sí, pastor, ya traigo el tal de la cocina. Le dije, no, hermana. ¿Qué marca es? Tal, ya ustedes saben cuál. No, eso no es aceite de la unción, eso es para ahorita la mojarra que me va a dar. Tiene que conseguir un aceite de la unción. ¿Y entonces qué hago? Tengo Johnson. Nada. Todo eso. Ahora, tú vas al supermercado y tú compras cualquier aceite, pero no te lo apliques de una. Tiene que traerlo al sacerdote que lo unja. El aceite debe ser ungido por el sacerdote. ¿Eso qué? Eso es religiosidad. Yo lo puedo hacer. Hágalo, mi hermano. Pero resulta que tú no sabes cómo se unge un aceite. Sí, ustedes lo ven aquí, pero como ustedes no están aquí, entonces ustedes no saben qué oración se debe hacer. ¿Sí? Entonces no hagamos lo que no sabemos. O no hagamos diciendo, es que eso el pastor lo hace, yo lo puedo hacer también. ¿Cuál es la oración? Entonces, ustedes la van a aprender porque se supone que si ustedes están tomando estos diplomados es porque están un nivel más alto que los demás. Bueno, entonces van a erradicar las enfermedades que pueden afectar el espíritu. ¿Sí ve? Entonces, una enfermedad que nosotros tenemos en lo espiritual se llama amargura de espíritu. Amargura de espíritu. ¿Y por qué les voy a hablar de estas? ¿Por qué? Porque ustedes se van a discernir cuando entremos a las enfermedades que nos están afectando nuestra parte ósea, sanguínea, nuestra parte neurológica, nuestra visión, todo. Ustedes se van a ubicar. Podemos mirarlo ahí en Génesis 23, 33 al 35. Ustedes lo leen en sus casas. 26, 33 al 35. Posiblemente, hermanos, hermanas, es la más común y es provocada, ¿por qué?
por las injusticias, ¿cierto? Cuando alguien sufre una injusticia, ¿entra en qué? En amargura, ¿cierto? Por pensamientos que tuvo, por dardos lanzados por los hermanos. Eso es. Puede traer como consecuencia que el cristiano deje de alcanzar la gracia de Yahweh. ¿Por qué? Porque está contaminado por un espíritu que se llama tristeza. Ese espíritu agobia, atormenta, desespera y puede llevar a una persona a una clínica psiquiátrica o a la muerte. Una persona triste es una persona que está en SOS. ¿Sí ve? Entonces, Yeshua HaMashiach iba a las personas tristes. Entonces, ese espíritu debe ser eliminado de nosotros. Hay otro espíritu que se llama tribulación. ¿Por qué Satanás nos atribula? Porque él sabe que desesperándonos nosotros no hacemos nada. Una persona tribulada no va a la iglesia, no ora, no viene a guerra espiritual. ¿O sí? No. Es un empeoramiento de la condición del espíritu humano. Tengamos mucho cuidado. Empeora la condición del espíritu humano. ¿Por causa de qué? Por haber dejado ministrar en su vida la amargura. ¿Sí ve? Entonces, eso lo estamos viendo a nivel almático. Después vamos a ver todo el problema ya como tal, desde la cabecita, como les había dicho, desde aquí, ¿cómo es que se llama esta? Hasta la uña de el águila. ¿A cuánto los ministra el espíritu de amargura? ¿Cuántos amargados hay aquí? Sí, somos amargados. Sí, somos eso. ¿Por qué? Lo que pasa, pastor, es que, digamos, no es que uno haga la referencia a amargura como lajo, ¿sí? Que todo ahora vive amargado, sino que hay cosas que aún no han sanado en nuestro corazón y que generan amargura, ¿sí? Es que creemos que es el que a toda hora vive como lajo en gruñón. No, no es eso, es más de lo que hay áreas que aún no han sido sanas y que generan en algún momento ese recuerdo vuelve y genera ese mismo dolor, esa misma rabia, esa misma impotencia, o no se ha perdonado completamente. O se ganó la fama de amargado, si Sí. fuera antes, entonces sigue. Mire, este espíritu puede provocar que el alma también se llene de amargura. ¿Sí ves? ¿Cómo nos contaminamos? Y aunque el cuerpo se enferme, pero puede ser sanado a través de ¿qué? Liberación, sanidad interior. ¿Sí ve? Muchos invalidan la sanidad interior, pero es mentira. Porque muchos hermanos en las iglesias están con amargura, con tristeza, con sus corazones rotos. ¿Quién puede hacer la restauración? La sanidad. Por eso se llama sanidad interior, o sea, de mi interior. Si fuera sanidad exterior, sería fuera, pero interior. ¿Y quién hace eso? Nuestro Rujá K2, nadie más. El pastor es un instrumento usado por él, pero no es el pastor. La medicina puede decir el psicólogo, el psiquiatra, pero eso es momentáneo, porque el dolor está en el alma, porque tu amargura pudo contaminar el alma. Y cuando un alma está amargada, ¿qué pasa? Ustedes no han sido... Sufre depresión, Son depresivos, ansiosos, desesperados, angustiados, con cara de olafo, el dusto fuerte. Hay personas que tienen un dusto fuerte, ¿cierto? Y uno dice, uy, no le hablemos a ese señor porque está de mal genio. Precisamente por eso. Entonces, la amargura contamina el alma. Y esto sale con ministración de sanidad, no de liberación. Sanidad.
¿Dónde se centra la amargura? ¿En el corazón? ¿En el corazón de quién? Espiritual. Espiritual. O sea, el corazón, este corazón, mi corazoncito. ¿Ustedes tienen corazón? ¿Sí? Este corazón es el que le da vida ¿a qué? Al cuerpo humano. Si este se para, ¿esto qué? Se achicharra. Perdón, una pregunta. Dice administración de sanidad, no liberación. No, ministración de sanidad. Entonces, ¿y el otro corazón es el? Espiritual. Aquí. Por eso de aquí sale toda la inmundicia. ¡Fum! Porque está apelmazado aquí. ¿Sí ve? Que tiene que salir aquí por toda esta parte, la parte digestiva, boca afuera y ¡fum! Y el hermano, ¡uy, tan rico! ¿Cierto? Porque todo está aquí. Entonces, la amargura viene de aquí. ¿Qué hace la amargura? Nos lleva a la soltura o diarrea, como le llame. Le puede llevar a una cirrosis. Todo eso lo vamos a ver. Lo puede llevar a un cáncer. Pero duro de estómago y sino colon y eso no. Todo eso, colon irritado. Todo lo que se mueve aquí en la parte intestino grueso, intestino delgado, el colon, toda la parte digestiva la afecta. La amargura. Para que lo tengamos otro. Otro se llama quebrantamiento de espíritu. Estamos hablando a nivel espiritual. Y lo podemos ver en Proverbios 15:4. Consiste, hermano, hermana, en quebrantarse delante de los hombres y no De Dios. es correcto. O sea, esos hermanos llorones, ¿sí los han visto? No, es que estoy pasando un problema. Ay, no, es que no tengo para arriendo. Estoy aguantando hambre. Pero les lloran es al hombre. Pero nunca se quebrantan ante Yahweh. ¿Por qué? Porque hay unos espíritus que los gobiernan, que se llama ¿qué? El ego, el orgullo. Primero yo no me le tengo por qué arrodillar al Señor, porque el Señor es malo, porque Él no me quiere, porque Él me odia. Nunca diga eso, porque Yahweh a todos nos ama. A todos nos ama. Y dice la palabra en Efesios que es un amor inigualable. O sea que el amor nuestro es muy fingido, muy emocional. Pero el amor de Yahweh nace de lo más profundo de su corazón. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Y nos creó para cosas buenas. O ustedes, mamitas o papitos, ¿cómo son con sus hijos? Pues sí, les tiene que dar duro, ¿cierto? Pero los aman. Así hagan lo que hagan, pero los aman. Que los amarran con el alambre de púa para que no salgan, listo. Pero los aman, ¿cierto? Que le ponen la tranca en la cabeza, pero los aman. Entonces, el quebrantamiento de espíritu es ocasionado por la perversidad ¿de qué? De la lengua, mis amados santos. Cuidado con la lengua. Ya sea de la persona misma o de otro, trayendo consigo desánimo e incluso depresión. Ay, hermano, ¿y cómo está hoy? No, amanecí con el pie izquierdo. Uy, sí, es que el que amanece con el pie izquierdo, eso le va a ir mal. ¿Qué le está vendiendo? Le está vendiendo depresión, angustia, desánimo. ¿Sí ve, hermano? Entonces, cuando Saúl estaba en tristeza, en desánimo, ¿qué hacía? Invitaba a David, no era el rey David todavía, a David. ¿Y David tocaba qué? Y cuando llega nuestro siervo aquí a la iglesia a tocar el piano, ¿qué pasa? Muchos, ay, qué lindo el piano. Ay, ¿por qué escuchar esa voz de pastor? Ay, Dios, de tarro que me revienta los tímpanos. Ay, tan lindo el hermano, tan lindo que toca. Ay, eso nos sube, ¿cierto? Así era Saúl. Saúl simplemente dijo, estoy quebrantado de corazón. Solamente David con su arpa me puede ministrar.
la adoración ministra sanidad. La alabanza ministra liberación. La alabanza, tú estás así, te estás liberando de toda tristeza, melancolía, ¿cierto? ¿O no? La adoración quebranta el espíritu. Y entonces pregunto, si estoy equivocado me corrijo. Cuando tú estás en adoración te quebrantas, ¿cierto? Y lloras. Pero si tú estás moviendo el esqueleto, ¿qué? Está llorando ahí, Señor, gracias. ¿Cierto que no? Alegría, gozo. Puede ser libre. Entonces, mire la diferencia. No confundas adoración y alabanza. Como decir, música de plancha y salsa, totalmente opuesto. ¿Sí ve? Entonces, la solución para esta enfermedad consiste en quebrantarse delante de Yahweh. Hermano, si tú estás triste, depresivo, no tome pastillas antidepresivas. No vaya al psicólogo, no vaya al psiquiatra. Vaya a Salmos 51:17. Y 51:17 es la mejor medicina para tu dolor, depresión, angustia, zozobra, tristeza, melancolía. 8 demonios ahí. ¿Sí ven, mi hermano, mi hermana? Y ser prudente en cuanto a lo que se oye. Porque muchas veces nosotros nos entristecemos cuando alguien nos dice no y están hablando mal de usted. Y dicen, pastor, que usted lo uno que lo otro. Al principio ese demonio me gobernaba. Hoy ya, gloria a Dios. Si hablan es por una causa, por un ministerio. No hablan por nada más. Si hablan de ustedes mal, ¿por qué hablan mal? Por el ministerio. Entonces tú vas a 1 Corintios 15:33. Porque esos son medicinas espirituales. Medicinas espirituales. Otra que no nos deja reconocer nuestra condición, mis amados hermanos y hermanas, es la altivez de espíritu. Ese es un problema espiritual muy grande, porque te está dominando un demonio de altivez, prepotencia, arrogancia, falsa humildad. Entonces, cuando tú estés en ese momento, mire, hermano, hermana, como estamos hablando en el espíritu, entonces, si tú te crees mejor que Pepito Pérez, no, González, perdón, Pepito González, si te crees superior, porque, hermanos, hermanas, los profetas se creen superior al pastor, los apóstoles se creen, mejor dicho, que este mundo les quedó en... Nosotros somos los humillados, lo peor. Si tú tienes ese espíritu, vaya a Proverbios 15:18. Y tú le dices, Señor, perdóname, porque yo soy altivo. Si tú tienes un ministerio, un don de sanidad o liberación, no es tuyo. Pero si tú caes en altivez, venga a ver, lo toco y venga, cae, me quito la chaqueta, pero no me la vayan a tumbar. Y tumbo a todo el mundo. Pregunto, ¿eso está bien? Es altivez. O si no, entonces la Biblia nos diría, y entonces Yeshua Hamashiach se quitaba su túnica y la tiraba y tumbaba cantidades. ¿Sí? Claro, hermano. Por ejemplo, en sanidad interior, bueno, el Señor va a hacer la obra en nosotros y va a hacer esa sanidad. Cuando nosotros podamos ver que una persona está necesitando esa sanidad interior y no se quiere dejar ayudar, que está con todos esos síntomas de depresión, angustia, bueno, todo lo que acabamos de ver. Y uno pues con el discernimiento puede ver que esa persona lo necesita y esa persona no se deja ayudar, se le habla del Señor de una manera y de otra. ¿Y qué sería el paso? Pues, amada, orar porque nosotros no podemos hacer más. Ahora, como ella tiene, o él tiene un espíritu que se llama oposición, retaliación, esos demonios, antes de orar por sanidad interior, tenemos que reprender esos dos demonios para que los suelten, ¿sí? Para que los suelten.
Porque nosotros podemos orar y orar por la persona. Podemos orar por el hijo que no quiere convertirse. Pero oramos por él, pero nada pasa. Pero si nosotros reprendemos el espíritu de retaliación, son dos demonios en toda persona que no quiera conocer. Retaliación e intimidación. Esos dos demonios salen, lo sueltan y la persona se dispone. Sí, pastor, porque la persona siempre tiene misericordia por los demás. Claro. Y en este tiempo uno pues clamaba por sanidad interior, así como tal, pero no se veía resultado. Decía, algo está haciendo mal. Es cierto, mamá. Gracias, pastor, muy amable. No, mamá, para eso estamos. Es el resultado. Entonces la altivez de espíritu es el resultado de tener, hermano, hermana, un concepto más alto de sí mismo que el que debe tenerse. O sea, nos creemos más de lo que no somos. ¿Sí ve, hermano, hermana? Entonces, seamos humildes. La palabra dice que Yahweh mira, Yeshua Hamashiach mira al humilde de cerca, al altivo lo mira de lejos. Por eso muchos altivos no surgen. Personas que son prepotentes, arrogantes, prefieren vivir en la pobreza a reconocer que necesitan una ayuda. Y yo te digo hoy, qué bonito que nosotros fuésemos humildes, ¿cierto? Pero no, la misma altivez hace que prefieren aguantar hambre de ver lo que deban antes de que alguien conozca su situación. Ahora hay personas que aparentan ser lo que no son, ¿cierto? Por eso Yeshua Hamashiach dice, sepulcros blanqueados. Entonces los talentos, los dones en nosotros nos vuelven a los que hemos sido procesados humildes. Atención, a los que hemos sido procesados humildes, a los que no han sido procesados altivos, prepotentes y arrogantes. Y pregunto, ¿Yeshua Hamashiach tuvo esas características? Siempre fue humilde. Él lo único que hizo fue enseñar, enseñar y enseñar hasta el día de hoy. ¿Y tú por qué no enseñas? ¿Por qué te comes toda la información? ¿Por qué no le enseñas a las personas? El Señor a nosotros los pastores nos va a demandar el por qué no enseñamos la palabra. Ustedes que llevan no sé cuántos años, este tema ya era que lo hubiesen aprendido en otros lugares. Y tú no puedes decir que ya viste este tema porque entonces, ¿cómo así? Que tú ves mucha internet y tratas de copiar, pero hermano, hermana, estos temas tú no los ves. Entonces, cada día, hermano, es que la persona que me diga a mí que se las sabe todas, yo simplemente reprendo todo espíritu de engaño y de mentira. Porque es que hay veces creemos que porque tenemos un ministerio ya no las sabemos todas. No. Créame que si saliera un seminario del que yo quiero, yo me inscribo. Porque el Señor usa a ese varón o a esa sierva para enseñar algo que yo no conozco. ¿Sí ves? Pero entonces nunca nos demos de que porque llevo 20 años ya me las sé todas. Pero estos cursos, estos diplomados son para nosotros algo que nos va a quitar ese velo y nos va a hacer conocer espiritualmente los ambientes. Entonces, hermano, la altivez es el paso previo a la caída, ¿sí ve? Y puede ser detectada por medio de ¿qué? Del menosprecio. Cuando una persona te menosprecia, tiene un demonio de altivez, de prepotencia. Ah, eso no me sirve, eso hágalo bien, hermano, porque la persona que tiene el ego subido nunca va a aceptar que le corrijan. Una persona soberbia nunca se deja exhortar. Una persona soberbia, siempre que se le va a hacer un reclamo, responde. Y eso no está bien. Ahí se denota el tipo de persona. Y el problema de nosotros es que no las creemos, que todas no las sabemos. Hermano, hermana, cuando una persona viva criticando, señalando, ahí hay un espíritu que es altivo, prepotente, arrogante. Cuando a ti te menosprecien, hay un espíritu altivo en esa persona. Cuando a ti no te dejen hablar, porque hay lugares o iglesias donde no dejan hablar a nadie. No tienen derecho a preguntar. Aún en las prédicas. No vayan a interrumpir. ¿A quién? Al pastor, no al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo
pone el querer como el hacer. Entonces, si el hermano tiene una duda, se murió con la duda, porque no, cuidado, es irrespeto, no me hablen. No, ¿quién dijo eso? Si ustedes vienen a una iglesia, ¿qué? Aprender. Si el pastor está metido ahí porque metió las narices, entonces enseñe. ¿Sí ve? Entonces por eso hay adormecimiento espiritual, hay ignorancia espiritual. La altivez debe ser combatida con el arrepentimiento y la humillación. ¿Sí ve? Una cosa es quebrantamiento, otra cosa es arrepentimiento y otra cosa es humillación. ¿Cierto? Arrepentimiento es que tú te arrepientes del daño ocasionado a la persona afectada en el espíritu. ¿Sí ve? Quebrantamiento es quebrantar ese demonio que te está gobernando en tu vida y que afecta a otras personas. Y humillación es humillarte delante del Señor, diciéndole que tú no eres más que Él. ¿Sí ve? Entonces, hermanos, quebrantamiento, arrepentimiento y humillación parece que son iguales, pero no, porque cada una tiene un trasfondo. Para ver que cuando tú haces esos 3 pasos, hermano, hermana, tú estás ganando terreno y estás adquiriendo personalidad, identidad cristiana. Por eso muchos cristianos no reconocen su condición. Y para que tú lo veas, vas a Apocalipsis 3, capítulo 3, 17 al 19. Cuando tú eres duro de servir, como le pasó a Pablito, cuando tú no quieres reconocer, entonces el Señor te puede colocar, ¿qué? Un aguijón. Y el aguijón lo pueden encontrar en 2 Corintios 12, 7. Un dolor que tú digas, cada vez que voy a decir una mentira, me muerdo. O se me muerde aquí la última cordal y me muerde la lengua y me hace ver candela. Ese es un aguijón. Es una persona que no reconoce su condición de pecadora. Una persona que todas se la sabe pero no sabe nada. Una persona que tira la piedra y esconde la mano. No, yo nunca hablé mal de usted, pastor. Yo nunca dije nada. Eso es la gente que no lo quiere. No, tú que odias al pastor. Y te estás haciendo como ¿quién? Como Poncio. Me lavo mis manos y allá ellos. ¿Sí ven? Esa es la persona de dura servicio. Otro demonio que nos aflige la parte espiritual es la aflicción de espíritu. Afligirnos. Y lo ves allá en el libro de Eclesiastés 4:4. Es el resultado de toda obra que se hace fuera del reposo de Yahweh. ¿Sí ve? Nosotros debemos descansar ¿en quién? En Yahweh. Descansa en Él. Pero esa aflicción de espíritu, ¿qué te pone a hacer? A desesperarte, a angustiarte. Y vemos el caso de Marta y María, las hermanas de Lázaro. ¿Quién se afligió? Marta. ¿Sí ve? Pastor, que llegó, no sé. Que llegue. Seamos, ¿sabe qué? Celios. Llegó el del arriendo. Que llegue. No me puede matar. Y si me va a matar, me voy para el cielo y él para el infierno. Que me mate. Que no tengo para el arriendo. Pero tampoco te quedes allá acostadito. No, esfuérzate y sé valiente. Entonces, cuando tú no reposas en Yahweh, hermano, viene la aflicción de tu espíritu. Y te desespera. Pero tu espíritu, o sea, el espíritu humano. No el espíritu de Yahweh. Porque Él es paz, mansedumbre, gozo y alegría. ¿Sí? No confundamos los espíritus. Entonces tu espíritu humano se aflige, se incomoda, se desespera.
Por eso muchas veces los hermanos no encuentran respuesta a la oración, porque se oran, duran una hora ya postrados y se esperan. ¿Y ahora qué hago? ¿Será que lo que yo oré sí será cierto? ¿Será que el Señor me va? Hermano, hermana, te dejaste afligir. Fácilmente el enemigo te sacó de la presencia y te desesperó. Entonces por eso el cristiano no encuentra resultados. El cristiano que entra en la presencia de Yahweh debe estar en la presencia. Pregunto, mi hermano, mi hermana, cuando Yeshua Hamashiach subía al monte, ¿será que él bajaba afligido? No. Y ahora hoy es sábado y me van a rechazar. ¿Será que me van a apedrear? ¿Quién va a hablar mal de aquí para allá de mí? Señor, no, hermano, que hablen, que digan, hagan lo que hagan, hermano, no te dejes afligir. Señora. Mire, otra de las cosas que, pues, cuando venimos al culto o a estas clases, pues disponernos, porque estamos acá y de pronto ya con afán que esto, que lo otro, entonces no aprendemos nada. Correcto. Dice el pastor, porque estamos perdiendo el tiempo, porque estamos acá y afanados, es que mejor dicho, tanto afán para qué, Es, ¿qué tal hoy no alcancemos o qué? Eso, Maritza. Muchas veces tú vienes contra el reloj. No, es que tengo una hora. Y entonces el espíritu, él empieza a extenderse. Entonces no es una hora, es hora y media. Y uno ve que la hermana empieza. Y se hace la que, y viene y mira. Hermano, hermana, cuidado con ese que la vez pasada me lo dañaron. Entonces, si ven mis hermanos, nos desesperamos, nos afligimos, porque el enemigo nos saca de la presencia. Entonces, otra cosa que nos saca y nos aflige es la sabiduría, el conocimiento, el gozo humano. El gozo humano. Una persona, cuando tiene mucho conocimiento, ¿a dónde raya? A la altivez, ¿cierto? El conocimiento lo lleva a la altivez. El gozo humano también. Porque a la iglesia venimos es a gozarnos ¿en qué? En el espíritu. Pero muchos hermanos, y eso hágale, mi hermano, y eso yo sabía, el pasito de Tintín y el jajajaja. Y entonces eso descrestan en la iglesia. Y uno ahí paradito dice, ese hermano no ha muerto a la carne. Y eso suda. Y ojalá que Lisset cante otra merenguito porque yo estoy en sintonía. Y es que me tomo un poquito de agua. Si tuviera aguardiente, tomaba el aguardiente. Entonces sí ve que una cosa es el gozo espiritual y otra cosa es el gozo humano. Y muchos vienen a alabanza en gozo humano. Y eso sacan y miran el hermano y eso se mueven, se contonean y entonces el otro no se deja y también la lambada y pechito con pechito, hermano, hermana. Eso es gozo humano. Y nos hace falta. Mire, los que fuimos bailadores, rumberos, nos cuesta. A mí me costó dejar. Por eso, anteriormente, esos ritmos tropicales. Pero entonces si el Señor permite que se cante un merengue, una salsa, es para mirar nuestra formación. Pero si uno empieza aquí y a descrestar a las hermanas ya no vienen sino a mirar, uy, el pastor, mire ese paso, pastor, enséñeme ese pasito, sí, pastor. Y entonces ya todos vienen al siguiente culto allá y no sé qué, y venga hermanita y bailemos. Y se vuelve la discoteca. Hermano, hermana, ustedes han visto que les he mandado memes donde está así. Entonces uno dice, Hay uno que dice que cuando se te olvida que estás en la iglesia y empieza a echar pasos. pero es cierto, mis santos y santas, nosotros todavía nos falta mucho. Nosotros los pastores aparentamos. Hermanos, así le duela el que, así lo odien a uno, ¿sí? Pero ningún pastor es santo. Para que tú lo idolatres y digas, no, es que mi pastor, el pastor de allá, José, ese como que es rumberito, pero mi pastor, ay, tan lindo, ay, él es un santo. Pero mírenlo en la casa, allá en el centro comercial o en el shopping, cuando está de compras y suena la música de este tiempo.
Ahorita empieza a moverse en los cristianos siempre. Que no me mire nadie. Ay, me acuerdo en mis tiempos. Pues nosotros los que ya pasamos de 25, porque las niñas ellas no vivieron ese tiempo. Ellas viven otro tiempo. Entonces la aflicción de espíritu se manifiesta en inconformidad e insatisfacción. Tengan mucho cuidado. Y posiblemente eso nos lleva ¿a qué? A murmurar. Cuando tú estás insatisfecho, hermano, eso te puede llevar a murmurar. No me gustó la prédica del pastor. No, hermano, ¿sí ve? Insatisfacción. La persona está insatisfecha y entonces empieza a prestarle la lengua a Satanás. Por eso, vean por internet, ahí en el canal de la iglesia, las 27 tipos de lenguas. Gástate 2 horas y media viendo esas prédicas y vas a aprender que esto lo debemos dominar, pero nosotros hasta el día de hoy no lo dominamos. Entonces todo eso, la solución, todo lo que tú vas a escuchar a partir de hoy, la solución es ministrar. Por eso, por las redes sociales no se puede ministrar. ¿Sí ve? No es lo mismo presencial que por las redes sociales. Salvo que la persona esté en el mismo espíritu y pueda recibir todo. Pero muchas veces en la casa, que el distractor, que el no sé qué, que el teléfono, que lo uno, que tráigame el café, que ya va a empezar la prédica. Como uno escuchaba ahí con las enseñanzas. Y que mire que tráigame los calzones porque esto no sé qué. Así escuchamos una hermana. Los calzones para el niño que va a salir en bola. Así lo escucharon esto. Y entonces, hermano, ahí que va a haber. ¿Sí ve? Era botar las perlas porque no se recepcionaba. Ahora tú no estabas centrado allá, como tal vez hoy, ¿sí? Que estás centrado. Y tú estás pendiente de lo uno, de lo otro. El pastor está harto, me voy a ir a tomar algo a la cocina. ¿De qué hablaría? Pero es que no entendí eso. Pero yo no estoy explicando eso. Pero no lo entendí. ¿Sí ve? Entonces entra. Y eso no está mal. No está bien. Entonces la solución es ministrar como ofrecer. Póngame en atención. Sacrificio vivo. Ay, entonces me tengo que ir a colocar en el asador. No. El sacrificio vivo es que tú le dices, Señor, como ser humano, viviente, hoy te entrego mi cuerpo, mi vida, como un sacrificio. ¿Sí ves? Para conocer la voluntad tuya y que renueves mi mente, mis emociones. Y lo puedes encontrar en Romanos 12, capítulo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Y por último, la tristeza de espíritu. Porque somos amargados, desesperados, angustiados, melancólicos. ¿Sí? Lo puedes ver en Isaías 54, 6. 54. Y eso que ese espíritu denota que algo ha sido grabado en tu mente y en tu corazón. Y de esa tristeza tú nunca saldrás si no eres ministrado. Entonces por eso muchos cristianos lo llaman históricos. No es que pastor en la primera iglesia eso el pastor me hizo no sé qué. En la segunda iglesia eso lo mismo. En todo lado. Ven, hagamos los procesos de perdón. Listo, pastor. Y van de iglesia en iglesia con el mismo problema. ¿Por qué? Porque lo han grabado en su corazón. ¿Quién entra a tu corazón? ¿El cardiólogo? ¿A tu físico va el cardiólogo? Al espiritual va el espíritu de Yahweh. ¿Sí ve? Entonces, eso hace que, hermano, hermana, nosotros somos amargados, no nos gusta nada. Me cayó mal el hermano, está estrenando el pastor, ahí está mi diezmo y yo aguantando hambre. No, hermano, eso no es así.
que esa hermana siempre elegante, yo tan fea, que mire la casa de la hermana y la mía tan fea. Hermano, vivimos en una amargura. Eso es lo más triste. Que mire ya bien pimpolla, yo como una campeona de natación, nada por delante, nada por detrás. El Señor no me dotó a mí porque el Señor me odia y no sé qué. Ahí empieza, hermano, hermana, esta lengua a activarse. Por esta lengua vamos a perder la salvación. Entonces, mis santos y santas, quedamos aquí. El tema es muy extenso, sería bueno seguir, pero es que ya veo que hay un eutico que me llama, entonces hay que reprender el espíritu eutico. Nos vemos entonces de hoy en 8 días. Claro, mañana en los servicios de 9 a 10 y de 11 a 12. Les amamos, muchas gracias, mis santos y santas. Nos vemos mañana, muy a la hora que tú digas. Que ya... ¿Qué, mi